La megamechera intergaláctica. Así la llamé durante los 4 años en que fue vicepresidenta. Pero claro, todo concluye al fin, todo termina, nada puede escapar. ¿La veremos entre rejas? ¿Se caerá a su idea mesiánica de verse reflejada en los libros de historia como la gran salvadora de la patria? ¿Será recordada como lo que fue? Una mechera intergaláctica, tan poco inteligente como para dejar marcados los dedos en cada uno de los curros en los que participó. Veamos cómo le va en la justicia en las 5 causas que la tienen como protagonista por habernos robado toda esa plata que nos hace falta, porque lo que a nosotros nos falta es lo que ella se quedó. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Perdón, Julio, ¿cuántas causas? Shut up. Ok, gracias. 1. La ruta del dinero K. 2. Vialidad. 3. Otesur y los sauces. 4. Memorándum con Yang. 5. Caso Cuadernos. Las 3 primeras tienen que ver con Lázaro Báez, con la relación de testaferro entre Lázaro Báez, don Lázaro Báez tuvo primero con Néstor Kirchner y después con Cristina Fernández de Kirchner. Lázaro, según se desprende de estas 3 causas, fue el instrumento que usaron los megamecheros, la pareja de megamecheros intergalácticos del sur, para quedarse con nuestro dinero, ese que nos cuesta tanto conseguir. La causa Ruta del Dinero K investigó cómo hizo Lázaro Báez para pasar de monotributista a multimillonario. Until then, nope, and nope, and nope, and nope, definitely nope, and nope, nope, and nope. Probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no. En esta causa se habla de cómo se lavaron los 55 millones de dólares, dinero que no pagaba el fisco y que venía de la obra pública. La causa Vialidad es la que estudió cómo Báez se convirtió en empresario de la construcción y ganó 51 rutas con decisiones arbitrarias e irregularidades del poder político argentino. O sea, cómo consiguió esa plata que después lavó. La causa Otesur, los sauces, es la que estudia cómo la plata de Báez se iba al patrimonio de los Kirchner. Lavaban dinero simulando contratos de alquileres y servicios hoteleros. Ahora bien, a Báez lo condenaron por lavar plata, causa 1, la causa de la ruta del dinero K. Pero esa plata, ¿de dónde venía? Esa plata, ¿a dónde iba? Las 2 respuestas son importantes. ¿Por qué? ¿De dónde venía esa plata que la justicia ya confirmó que Báez tenía y que lavaba? Como venía de irregularidades que cometieron los Kirchner al darle arbitrariamente las obras a Báez, los Kirchner fueron encontrados culpables en la segunda causa, la causa Vialidad. ¿Cuál causa, Cris? Sí, en la segunda. Eso en cuanto a de dónde venía. Ahora bien, ¿a dónde iba esa plata? Si después del lavado iba para los Kirchner, también CFK es responsable del lavado. La plata era del Estado. Los Kirchner se la daban a Báez, Báez la lavaba y volvía a los Kirchner. Si eso fue así, creo que me quedé corto con lo de megamechera intergaláctica, pero no se me ocurre algo más grande todavía. Es bueno recordar que antes que los Kirchner llegasen al poder, Báez era un oscuro empleado de un banco, en Río Gallegos, que terminó manejando millones de dólares como dueño de Austral Construcciones, la empresa de aviones Top Air S.A. y de las petroleras Epsur S.A. y Misahar S.A. Causa 1. Ruta del dinero K. Aunque la causa de la ruta del dinero K ya tuvo juicio y condena, tanto del juez como de la Cámara de Casación, CFK sigue imputada. ¿Qué pasó? Lázaro Báez creó Austral Construcciones solo 18 días antes de que Néstor Kirchner llegase a la presidencia el 25 de mayo del 2003. O sea, la creó para que Néstor Centro Cultural derive allí las obras. Fue para eso. Así levantó su imperio. Tanto Néstor como Lázaro tuvieron como contador a Daniel Pérez Galdín, el armador de todo el esquema, que incluyó a Leonardo Fariña llevando bolsos y valijas desde Santa Cruz hasta La Rosadita, la oficina de Fernando Eláscar en Puerto Madero. Eláscar dijo que Pérez Galdín le había quitado su financiera. Como nada mejor que los chicos acompañan a sus papás al trabajo, Martín Báez, hijo de Lázaro, y Ariel Pérez Galdín, hijo de Daniel, se dedicaban a contar y pesar billetes en La Rosadita. Pasaban dinero de Santa Cruz a Uruguay y de Uruguay a Suiza, a través de firmas fantasmas y 50 financieras. En ese momento, algunos pensaron
que todo era una opereta. Les encantaba la palabra opereta. No conozco la denuncia en sí, lo que veo es una imagen de una financiera de gente contando dinero. No sé si esa imagen tiene que ver con algún hecho ilícito. Se supone que esta gente de hacer obra pública ha contado mucho dinero en sí, generalmente. No conozco los pormenores. ¿Hay alguna acusación concreta, directa? Llamados indagatoria por ahora. Si el juez no llega a la instancia o con la certeza de que esas imágenes son parte de un hecho ilícito, habrá sido una opereta más. ¿Crees que puedo hacerlo? Te digo, ¿te huele a opereta? Si es un grupo ilícito, suponte, que es lo que se vende, y después te pongo esa escena de gente contando dinero, vos vas a asociar, y después locutando gente, llevándote a esa información, al estímulo que te presenta para que crea una cosa determinada, me parece más un instrumento de ficción que de realidad. Una de las financieras era la del simpático Rossi, el marido de Liliana Calabró, porque cuando uno es cajetilla, es cajetilla. Rosy, levantaros el champán. ¡Qué nivel! Así se pone. Dale. Dale, Rosy. Vamos, Rosy. Pablo, nosotros tendríamos que... ¡Qué nivel! Nosotros somos unos dandy, la verdad. No se fue, creer. La verdad que cuando uno es cajetilla, ¿qué va a hacer? Entre otras perlas, por esta investigación nos enteramos que la plata no era contada, sino pesada, que las operaciones en Panamá fueron confirmadas por un ex embajador en ese país, que Fariña viajó de Uruguay a Panamá en el avión oficial de la provincia del Chaco, manejada en ese entonces por Capitanich, que la secretaria de Néstor Kirchner, Miriam Quiroga, contó que vio ella personalmente los bolsos que desde Casa Rosado y Olivos salían hacia el Calafate en el avión oficial de Argentina Tango 01. Casualmente, entre idas y venidas, los principales testigos de la causa fueron diciendo y desdiciéndose, asegurando y después asegurando que eso que habían asegurado no era como habían asegurado. Bueno, no todos los principales testigos se desdijeron. Quien fuera presidente de las dos compañías petroleras de Baez, el empresario Horacio Quiroga, que en 2013 había declarado en sede judicial que Néstor Kirchner había enviado a las petroleras $7 millones en efectivo y dijo, era plata que nos mandó Kirchner para Lázaro Báez, unos $7 millones. La contaron arriba de una mesa. Esto es así porque, según Quiroga, Kirchner y Báez eran socios en los negocios petroleros. Muy casualmente, decía, este hombre, Horacio Quiroga, fue el único que no se desdijo nunca dijo, yo no dije eso. Solo apareció muerto en su casa en mayo del 16. La carátula fue muerte dudosa, otro muerto en el baño, como María Marta o como Nisman. Ahora bien, si el caso de la ruta del dinero K ya tuvo sentencia, ¿por qué Cristina Fernández de Kirchner aún está imputada? Porque esta es la que se conoce como una causa residual. ¿Estuvo la megamechera involucrada en este lavado? Para todo el mundo es bastante obvio que sí, los indicios dicen que sí, pero no todo el mundo. Para el fiscal Marijuán, no. Raro el fiscal que aseguró, no tengo duda alguna de la estrecha y directa relación personal entre Cristina Elizabeth Fernández y Lázaro Antonio Báez. Tienen una relación de cercanía y amistad, pero así y todo decidió que la mega mechera no tiene nada que ver en este caso. Por ahora la investigación sigue abierta, pero no se mueve. Segunda causa, vialidad, en la que la mega mechera ya fue condenada. Condenada, con inhabilitación perpetua, con administración fraudulenta por el Estado, a mí. O sea, la justicia, con todas las instancias de defensa que tuvo Cristina a lo largo de todos estos años, con todos los obstáculos que puso a lo largo de todos estos años, pudo demostrar con pruebas que la mega mechera intergaláctica ejerció como tal. Condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso, por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. ¿Por qué? Entre 2003 y 2015 hubo 51 obras viales adjudicadas a Lázaro Báez con fondos nacionales, de los cuales solo se terminaron 26 obras y en una sola se cobró lo pactado. En las otras hubo sobreprecios que llegaron hasta el 387%. Entre otras cosas, los jueces tuvieron en cuenta el decreto 54/2009. ¿De qué se trataba? Algo que podía parecer inocuo,
había desde el 2001 un decreto que creaba un fideicomiso, ese dinero que se pone para un fin determinado y se decide quién lo maneja. Y en el 2009 se modificó para incluir como beneficiario a la Dirección Nacional de Vialidad, o sea, Julio De Vido. ¿Y esto para qué sirvió? Bueno, para conseguirle una fuente ilimitada de financiamiento al ente vial y para agilizar arbitrariamente el proceso de pagos. Pero más que nada, dio un comienzo de opacidad suficiente, hizo todo muy oscuro, como para que el administrador general pudiese disponer libremente qué obras públicas eran beneficiarias y qué obras públicas debían esperar. No lo digo yo, son los fundamentos de los jueces. Según contó la periodista Lucía Salinas en el diario Clarín en noviembre del año 16, como otro indicio que involucra a Cristina Kirchner direccionando fondos a favor de Báez, los fiscales consignaron 36 obras que desde el 2008 hasta el 2011 se pagaron con los fondos del fideicomiso. Además, se señaló que se dispuso de esos fondos sin especificar a qué obra se dirigía de forma discrecional. Este conjunto de obras financiadas solo con este fondo representaron en el periodo de 3 años un desembolso de 64.830.808 pesos. De las 36 obras, 9 estuvieron en manos de Canc y Costilla, que es la firma dirigida por Martín Báez, mientras que las restantes fueron otorgadas a Austral Construcciones. Los contratos más costosos eran para obras básicas de pavimento en la Ruta 340 y 288 y la Ruta Provincial 9. Estos caminos son señalados como emblema de las irregularidades por los presuntos sobreprecios que se pagaron por encima del 65% y porque ninguna se concluyó. Inconclusas, en su mayoría, varias de estas licitaciones utilizaron las mismas planillas de equipos de trabajo cuando las obras se ejecutaban en simultáneo. También contaron con el mismo representante técnico. El uso de este dinero fue descrito como una maniobra ideada para destinar millonarias cantidades de fondos públicos a un empresario a quien en todo momento se quiso deliberadamente beneficiar. Ahora bien, toda esta plata conseguida por Lázaro Báez en la causa 2 y que vimos que lavaba en la causa 1, ¿dónde iba a parar? Ahí aparece entonces la tercera de las causas, donde también están en juego la amistad entre los Báez y los Kirchner. Esta es la causa Otesur-Los Sauces, que al principio eran 2, pero después se unificó. Tercera causa, Otesur y Los Sauces. La maniobra es la más vieja y conocida del lavado de dinero. Tenés un hotel, decís que el hotel está lleno y por eso tenés un montón de plata. Pero, ¿esto es cierto? Quien alquilaba los hoteles era nada más y nada menos que Lázaro Báez. El Lázaro Báez, que según la causa 2 de vialidad, recibía un montón de plata de obra pública arbitrariamente cedida por los Kirchner y que según la causa 1, Ruta del Dinero K, la lavaba. Una vez que la recibía y la lavaba, devolvía esa plata ya lavada a los Kirchner a través de las habitaciones vacías del hotel o de los hoteles. En 2010 y 2011, el 50% de las habitaciones de Alto Calafate de los Kirchner fueron alquilados por Lázaro Báez. Eso es lo que dicen, porque cuando la justicia fue a buscar los registros del hotel, habían desaparecido. Tampoco encontraron nada de la empresa Asociación Turística SRL, que teóricamente administraba el hotel Las Dunas. Las empresas fantasmas rodean todo el asunto. Es en este caso que en julio del 16, el juez Ercolini embargó casi $5 millones en la caja de seguridad, otro $1 millón y 53.000 pesos de la época en las cajas de ahorro de Florencia Kirchner. De una caja de seguridad en el Banco Galicia a nombre de Florencia Kirchner. Y el dinero que habían 2 cajas de ahorro, $1.032.144 y 53.280 pesos. El dinero había sido incautado en el marco de la causa Otesur. La pobre nena no sabía nada. 26 años tenía la pobre nena que no sabía nada cuando le embargaron más de $6 millones. Con 19, Messi ya jugaba su primer mundial. Lionel Messi, just 18 years old. Here's Messi. Messi's on. Is this another goal? The player who Diego Maradona says he is my successor. Aún con esas pruebas, los jueces Daniel Obligado y Adrián Grunberg dijeron que no hacía falta hacer un juicio porque era obvio que no había delito y coso. Aunque la tercera jueza, Adriana Paliotti, no estuvo de acuerdo, el juicio ni se hizo. Todos libres, taza a taza, cada cual a su casa, listo el pollo, pelada la gallina. Pero el fiscal Diego Velázquez dijo, che, no da. Y el caso llegó a la Cámara de Casación, que él se dijo
¿Cómo no van a hacer juicio? ¿Están locos? Vayan, hagan el juicio, caracho. Eso sí, a la pobre Florcita acá me la dejan afuera porque seguro que no tiene nada que ver. 26 años, mira que se iba a dar cuenta de lo que estaba pasando. No, lo que pasa es que está chiquita. ¿Chiquita decís? Sí. Chiquita, me parece que está un poco grandecita. Sí, es una nena. Bien, el fiscal pidió nuevas pruebas. El entrecruzamiento de las más de 370 llamadas entre la mega mechera intergaláctica y Lázaro Báez, en la causa de la ruta del dinero K. Y de la causa vialidad, las llamadas de CFK y Julio López, el de los bolsos del convento, con charlas en los que queda claro que la empresa solo se abrió para el curro, porque se cerró poco después de que Cristina dejó el poder. Con esto queda claro que habían decidido no hacer el juicio cuando todavía había mucho por descubrir. Diría Luisito Comunica: ¿lo amerita? Pues sí, ¿no? Hasta cierto punto, vaya dato perturbador. Según pudieron concluir los jueces, la plata, los 46.000 millones de pesos de la época, pasaban por los bolsillos de Lázaro Báez, pero terminaban en los bolsos Pruné de la mechera intergaláctica. Por las primeras dos causas, Lázaro Báez cumple condenas. 10 años por la ruta del dinero K, 6 por vialidad y 3 más por apropiación indebida de aportes. Claro que lo de cumple condena es medio como un chiste. Está en el Calafate, como contó el periodista Carlos Pla en la revista Noticias, en una mansión ubicada en la avenida Néstor Kirchner 2871, que tiene todas las comodidades para una estadía placentera, vista directa al agua argentino, 5 habitaciones, ascensor y spa con jacuzzi. Todavía faltan algunos peritajes para llegar al juicio oral de esta tercera causa que no tiene fecha aún. Causa 4, pacto con Irán. Según las investigaciones de la justicia argentina, el atentado de 1992 a la Embajada de Israel en Argentina, donde murieron 22 personas, y el de 1994 en la AMIA, donde murieron 85 personas, fueron responsabilidad de Irán. ¡Explotó la AMIA! ¡Explotó la AMIA! ¡Urgente! ¡Mándenme al aire, Bianco! 10 de la mañana, 7 minutos. Urgente, Eduardo Feynman. Así es, fuerte explosión en el centro de la capital federal. Urgente. Comunicación con el móvil de Radio Mitre. Carlos Bianco, buen día. Eduardo, si el llanto se puede volver a repetir, es en este momento. Volaron la AMIA. Por eso, el 25 de octubre de 2006, la justicia argentina acusó formalmente a Irán y ordenó la captura de funcionarios iraníes y de un miembro de Hezbollah. Un año después, en noviembre de 2007, Interpol emitió circulares rojas, esos avisos internacionales para solicitar la localización de detención provisoria de buscados en todo el mundo. Por eso, humildemente, como presidenta de la República Argentina, voy a volver a reiterar una vez más ese pedido de lograr que los funcionarios a los cuales la justicia argentina les asigna responsabilidades puedan ser extraditados no para ser condenados. Argentina les asigna responsabilidades, puedan ser extraditados no para ser condenados, sino para ser juzgados y para poder hacer uso de todos los derechos y garantías de los que tienen todos los ciudadanos argentinos y extranjeros en nuestro país. Si bien la megamechera en 2009 en un discurso en la ONU le reclamó a Irán que extraditara a esos funcionarios sospechados, 4 años después cambió radicalmente su discurso. Cuando el 26 de marzo de 2011 Pepe Iracev contó en el diario Perfil que había un pacto secreto entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el gobierno iraní de Mahmoud Ahmadinejad para olvidar el atentado a la AMIA, el entonces canciller le tiró a Iracev con de todo, diciendo cosas como: es una noticia falsa. La comunidad judía argentina, el pueblo argentino y especialmente las víctimas del atentado a la AMIA saben que llevo el caso conmigo donde vaya. Fue el oportunismo de un pseudoperiodista que no vaciló en decir cualquier cosa con tal de ofenderme a mí. Alguien que planta una noticia sin pruebas, sin nada, diciendo que hay un documento que circula, que él no tiene, que él no vio, que no leyó, pero que circula. Dijeron de Iliashev que era agente del Mossad, que estaba pago para desprestigiar al gobierno argentino. Toda la maquinaria kirchnerista se dedicó a golpear al periodista. Pseudocolegas, pseudoperiodistas salieron a decir que todo era mentira. No está de más decir que todo lo que anticipó el bueno de Pepe Iliashev era verdad. Nosotros lo que venimos a hacer es a reparar ese agravio.
Un agravio que no tiene lugar en democracia, porque Héctor Timerman fue blanco de persecuciones desplegadas por la justicia, por el Estado y por una parte de los medios de comunicación. Para que el acuerdo se firmara, Timerman usó los buenos oficios de intermediario de ni más ni menos Nasser al-Assad, el amigo de CFK, a que cuando huyó a Rusia se le descubrieron las cárceles donde torturaba y las fuerzas comunes con decenas de miles de muertos. Fue al-Assad el que habló con los iraníes para que se firme el pacto. Ese fue nuestro intermediario, nuestro amigo. El pacto se firmó en Alepo, contaba de 9 puntos. La idea era que sí, que se iba a juzgar a los iraníes en Irán. El juez Canicova Corral y el fiscal Alberto Nisman, que investigaban el caso, tenían que ir a Teherán. Fue en el debate en el Senado cuando el entonces jefe de la bancada kirchnerista, Miguel Ángel Pichetto, dijo de cuerpito gentil. En el diálogo también las respuestas a un atentado muy grave que le costó la vida a argentinos en el denominado atentado de la AMIA. Argentinos de religión judía y argentinos que estaban en ese lugar. El peronismo del Parlamento le ganó la votación 131 a 103 en diputados contra toda la oposición unida y el memorándum fue ley. En Argentina, porque el Parlamento iraní no lo convalidó. Se necesitaba que los dos parlamentos lo convalidaran para que se pusiera en funcionamiento. La justicia argentina además declaró inconstitucional el acuerdo. Nunca entró en vigor. Es que ese acuerdo que se firmó, por el cual íbamos a formar junto a un país que acusábamos de ser responsable de la muerte de argentinos, una comisión de la verdad. Con ello íbamos a hacer una comisión de la verdad, sin plazos, sin compromisos. Y además significaba, y esto es importante, que la verdad a la que ya había llegado la justicia argentina en el 2006 se ponía en dudas. Nada obligaba a los iraníes a presentarse a declarar y esas declaraciones no servirían en la justicia argentina, que no prevé ninguna comisión de la verdad. O sea, quedaba claro que era un retroceso que eliminaba la posibilidad de llevar a los iraníes al banquillo de los acusados en Argentina. La comisión, y lo dice exactamente el memorándum en los en los dos idiomas que yo puedo leer, el farsi no lo puedo leer, pero digamos, en los dos idiomas dice que va a hacer recomendaciones a las partes. Las partes son del Poder Ejecutivo de Irán y el Poder Ejecutivo que no reemplazan argentino. la justicia. Y no, porque va a ser recomendaciones que podrán ser tenidas en cuenta por los gobiernos. Ahora, usted me puede recomendar a mí algo y yo no hacerlo. En enero de 2015, el fiscal Alberto Nisman, con escuchas telefónicas y muchas pruebas, dijo claramente que todo había sido una maniobra que pretendía encubrir el atentado, que se levantaran los pedidos de Interpol y dejar de perseguir a los iraníes. Con esos datos, denunció a la mega mechera por decidir, negociar y organizar la impunidad de los prófugos iraníes en la causa AMIA con el propósito de negociar la inocencia de Irán. Todo para hacer negocios con Irán, socio privilegiado del venezolano Chávez, íntimo amigo de los Kirchner. Se arregla ya. Interrumpo. Usted va a coincidir en que resulta increíble que una presidenta pueda estar involucrada en esto. Yo también lo creo increíble. Es más, yo desearía, creo que no es así, no tener razón por una cuestión institucional por el daño que le hace al país. El lunes 19 de enero de 2015, Nisman iba a hablar en el Congreso, pero esa madrugada apareció muerto con una bala en el baño de su casa. 3:15 de la mañana, la fiscal Viviana Fein confirmó el comunicado que una hora antes había hecho el juez Manuel de Campos sobre el hallazgo del cadáver del fiscal Nisman sobre un charco de sangre y un arma calibre 22. Es un hecho que va a demandar muchísimas horas. Lamentablemente ha fallecido el fiscal Nisman. Puedo confirmar que había un arma y hubo un arma calibre 22. El peritaje que hizo la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional Argentina concluyó que la muerte de Nisman se trató de un homicidio. El 10 de diciembre de 2019, cuando CFK asume como vicepresidenta, ya estaba decidido que iría a juicio por encubrimiento agravado, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad. Pero solo 13 días después, ¡fium! El Tribunal Oral Federal número 8 revocó el pedido de prisión preventiva para la mega mechera y otra vez sobreseimiento sin llegar a juicio oral ni nada. Listo, se miró todo. Pero después de unas cuantas vueltas por la justicia, la Corte Suprema dijo: basta de sonceras, este juicio oral debe hacerse, solo falta poner la fecha.
La quinta causa es la causa más grande por corrupción hecha jamás en la historia de la Argentina. Claro, su figura central, estrella, no podía ser de otra manera, es la megamechera. Tan grande es la causa que no encuentran salón para hacerla. Hay 75 imputados, 626 testigos y podrían ser llamados otras 681 personas también para que atestiguen. Y no solo es grande por la cantidad de personas y de imputados y testigos, sino también y especialmente por los nombres de los sospechosos. Algo así como lo más granado del kirchnerismo, del peronismo, mezclado con los empresarios argentinos, los de siempre, desde Pesca Carmona y Rollo hasta Cacaterra, junto a Kirchner, Abel Medina y Julio de Vido. Todo comenzó cuando el periodista Diego Cabot, del diario La Nación, publicó que Oscar Centeno, un ex chofer de Julio de Vido, anotó minuciosamente en una serie de cuadernos los viajes que hacía con funcionarios del Ministerio de Planificación, recolectando bolsos de coimas que pagaban los empresarios. La lista de los acusados es impresionante. Toda la construcción pública argentina está ahí. Se pusieron todos los obstáculos posibles, pero la firmeza de la fiscal Fabiana León y la decisión de los jueces del Tribunal Oral número 7, Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Méndez Signore, consiguieron ya la fecha para comenzar el juicio oral. Será el 6 de noviembre de 2025. Las audiencias serán por Zoom los días jueves. El periodista Hernán Capielo, también del diario La Nación, estimó entre 3 y 5 años la duración del juicio. Allí se establecerá finalmente la veracidad de los dichos de Centeno, que los bolsos terminaban en el coqueto departamento de Recoleta de la Nacional y Popular Megamechera. Algunos funcionarios arrepentidos ya dijeron que sí, que todo era así, y ya se encontraron propiedades en el exterior por más de 70 millones de dólares. 5 causas mayores, porque la corrupción es una cascada y desde el megamechero Centro Cultural y la megamechera para abajo, el robo fue legitimado. Cada ladronzuelo miraba para arriba y decía: si mi jefe puede, lo hago. ¿Quién me va a delatar? ¿Mi jefe? Y así, la cadena de complicidades llegó hasta el último empleado municipal que se llevó a su casa los rollos de papel higiénico de la comuna de un pueblito de 500 habitantes. Ella dio el ejemplo. Por eso, su castigo debe ser ejemplar, o no hay futuro. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Vos sabés que